Creo que está después de grabar la clase. La última clase la tengo sin sonido, por eso no la subí. Me dio un poco de pena, digamos, porque solo se mueve y no se ve nada. Así que, bueno, voy progresando. Cada vez está un poco mejor. Todavía no está bien, pero espero que esté bien prontamente. Digamos, igual que ustedes, yo trato de aprender, digamos. ¿Okay? Voy a tratar de mantener más pegado y voy a escribir más por acá que por allá. ¿Okay? Lo primero debería decirle entonces, como decimos entonces el jueves, estamos todos de acuerdo en hacer los ejercicios. Y me equivoqué, en realidad la media fue un 2.8 y yo iba a pensar con un 3.5, pero es que lo estoy conociendo. El irrenunciable va a disminuir un poco la media, va a ser un 4, así que espero que sea un 4 el promedio. ¿Okay? Voy viendo cómo va, pero ojo que mis promedios son suponiendo que están estudiando. Alguien que no estudie, no espere sacarse un 4 si no estudia. ¿Ok? ¿Sí? Pero, profe, con este método de notación, ¿Sí? está un poco truncado el concepto de... No. Cuando hay 100 personas, colocas números, vas a sacar cualquier valor. O sea, podemos variar desde que todos tengan 1, llegar a 100 dividido por n, da 1. Y cuando colocas variaciones, vas a descubrir que van a aparecer todos los decimales. No hay problema, porque es suma de números. ¿Okay? Es como uno podría decir, si somos solo discretos, ¿cómo el promedio puede ser con números decimales? Porque sumas y divides. ¿Okay? Así que no te preocupes. Va a funcionar, vamos a tener números con decimales. La media de los fue un 2,8, no fue un 1, o no fue un 3. ¿Ok? Pero la interpretación que le puede dar a eso... No, yo lo interpreto, no te preocupes. Yo veo la distribución, ni siquiera veo el valor medio. O sea, cuando uno ve una distribución, uno toma una distribución, tiene mucha información, no es solo así, digamos. Tú ves algo así, y por ejemplo la gente dice el valor medio, pero eso está muy malo. Lo que hay que hacer es calcular los valores de expectación, esto te da información, hay que usar varianzas locales, etc. Y uno además puede hacer correlaciones. Hay un montón de cosas que uno puede hacer para analizar lo que significa. Por ejemplo, si miran las notas, hay muchos 3, ¿okay? Hay pocos 5, hay 0,7. ¿Okay? Entonces me permite ir descubriendo cosas, pero obviamente es porque la mayor parte de la gente habla en promedio, usamos el lenguaje de promedio, pero es una función la que tengo que analizar, no un punto. ¿Okay? Así que no te preocupes, veo la función. ¿Okay? No es tan simple, es lo que uno, obviamente cuando dice ve un número es para que podamos hablar un lenguaje simple, porque si les dijera, no sé, la función se le hace una instrucción normal o un chi cuadrado o algo así, a ustedes no significaría nada. También les digo un promedio de 2,5, yo creo que todos se imaginan lo que es. ¿Ok? Más o menos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no entiende? ¿Estamos bien? Ok, entonces volviendo a la materia, entonces como les dije, vamos a cambiar el concepto de ejercicio los días jueves. Y finalmente, ok, no importa. Vamos, de todas maneras estoy grabando acá. Está grabando, sí. Entonces, lo primero que voy a hacer o comentar es... Entonces, lo primero que deberíamos comentar es esencialmente, bueno, ya estamos casi terminando, después de 2 clases, o de 2 semanas, vamos a terminar finalmente la motivación. Ni siquiera he empezado, en mi opinión, el curso, pero yo espero que en la motivación descubran todas las dificultades que podemos tener y que vamos a descubrir. ¿Okay? O sea, me sirve mucho, aunque no crean, obviamente también trato de pensar cómo poder enseñarles a descubrir por qué algo vale la pena, bueno, eso también es parte de mi rol, mi obligación. Entonces, entonces estábamos estudiando el péndulo, ya lo tenemos casi listo, supongo que para allá mucho es algo un poco más claro y lo entienden mejor. Y entonces, lo último que me faltaba era un pequeño cálculo que vamos a hacer eso y de ahí nos vamos a poder hacer, no comparte la pantalla, interesante. Qué difícil. ¿Quieres compartir pantalla? Ahora sí vemos la pantalla, pero está en la... Ahí está. Ok, podemos ver cosas, digamos, un poco más. Bien, entonces estábamos viendo el péndulo. Ok, entonces un pequeño repaso. ¿Alcanzan en este lado de la pizarra bien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Lo vamos a ver hoy día. Simplemente termino el repaso y empezamos un poco más formal, pero lo vamos a ver. Voy a tratar de explicarle inmediatamente todo eso. ¿Ok?
Entonces, el repaso, lo único que me faltaba de esto era que ya teníamos claro un péndulo, había un péndulo, entonces esta pizarra, teníamos esto, encontramos que la ecuación del péndulo puede trabajar un poco, varía G partido por M, seno de teta, descubrimos que había una cosa interesante cuando el sistema físico evolucionaba, que había una cantidad que se conservaba usando las ecuaciones de movimiento, ¿ok? Nunca hablé de trabajo, así que no vuelvan a pensar que el trabajo tiene que ver con energía. Si tiene que ver, el trabajo más bien tiene que ver con variación de energía cinética, más que energía en su conjunto. La energía es un concepto simplemente cuando un sistema, a pesar que está evolucionando, tiene una cantidad conservada. ¿Ok? Lo segundo, entonces vimos que esta cantidad conservada era la forma LML cuadrado, punto cuadrado medio, menos MLG, L coseno de teta. Entonces, lo que descubrimos es que todas las soluciones de este problema en realidad están expresadas en lo que llamé el espacio de fase, que es lo que tenemos acá, y ahí es donde vemos que existen todas las soluciones que tiene el problema. ¿Ok? Eso que está ahí resolvió ya, el computador ya resolvió todas las soluciones que tiene el problema. Las distintas condiciones iniciales y me muestra cómo. Por supuesto, lo hace a través de un algoritmo numérico que seguramente van a en el futuro aprender más detalle, que es cómo uno puede integrar las ecuaciones diferenciales. En realidad lo que hace el computador es hacer puras sumas. ¿Okay? Y esas sumas con reglas de cómo uno predice el tiempo en el futuro, calcula. Eso es lo que está haciendo. ¿Okay? Entonces, lo que le faltaba es que a partir de esta ecuación de acá, lo que les dije era que uno podía resolver el problema analíticamente, pero encontramos un integral que era difícil. No sé, ¿alguien intentó resolverlo? ¿Alguien hizo el esfuerzo del seno que les dejé, tratar de integrar eso? Y si quieren intentaron, intenten, por lo menos dense media hora de a ver si se le ocurre algún cambio de variable para que vean que no se puede resolver. Pero si no lo intentan, es acto de fe. Es creer que no se puede resolver. Eso es un error. ¿Ok? No tienen que tener acto de fe. Van a ser, digamos, ingenieros o científicos. Lo que menos tienen que usar es la fe. Tienen que basarse en hechos concretos. ¿Ok? O que puedan medir. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Así que si alguien les dice que no se puede integrar, uno tiene que ser valiente y decir, no, yo soy bueno para integrar y tengo que intentar integrar. Algún cambio de variable se me va a ocurrir. Y lo intenta, y lo intenta, y lo intenta, y lo intenta, se aburren, y si no, conocen a algún amigo más viejo que le dice, oye, intégrame esto, a ver, te hago un reto. ¿Ok? Y así intentan, por último. ¿Ok? Intenten. Si no intentan, no van a ver que es difícil. Entonces, ¿cómo intentamos hacer eso? Simplemente resolvimos de acá, despejamos cuánto valía teta punto, que eso es dt a d teta dt, y ¿cómo lo despejamos? Multiplicamos esto por 2 partido por ml cuadrado, y entonces al otro lado, digamos, nos quedó la energía más mgl coseno de teta, y le aplicamos raíz cuadrada, y con eso entonces transformamos nuestro problema, que era una ecuación de segundo orden, en una ecuación de primer orden con una incógnita como parámetro. ¿Okay? Las cantidades conservadas también tienen esta propiedad profunda. ¿Qué propiedad profunda tienen las cantidades conservadas? En general, cuando uno reduce la dimensión del problema, uno paga el precio que aparece en parámetros que llamamos dinámicos. ¿Por qué? Porque la condición inicial determina la energía, pero a su vez, que determina la energía, determina la ecuación cuando está reducida. ¿Ok? Porque ahora esa ecuación diferencial tiene un parámetro nuevo. Antes teníamos la masa, el largo, pero esta ecuación diferencial que estoy escribiendo acá depende del E. ¿Ok? Depende de la energía inicial. Por lo tanto, pasa a ser un parámetro. Eso es cada vez que tengan cantidades conservadas, momento angular, por ejemplo, u otras que iremos descubriendo, uno entonces tiene el problema que las ecuaciones dependen de E. Ahora, es esta integral la que les dije que era difícil, porque uno tiene el dt, d a dt, uno como físico, lo que dice, bueno, quizás también a los matemáticos les gusta escribir así, pero les gusta más escribirlo de forma integral, uno dice que el diferencial de d a de teta dividido por toda esta cosa que está acá, que 2 partido por m cuadrado, m más m gl coseno de teta, es igual a d a de t. ¿Ok? No sé si todos entienden esto que acabo de hacer ahí. Lo que está diciendo ahí es que en vez de ser una ecuación diferencial, pienso a diferencias. Igual o diferencias como Newton pensaría. ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Está bien ahí? Entonces, Newton se mira en el principio, Newton no resolvió ninguna ecuación diferencial. Newton lo que hacía era calcular diferencias y las sumar. Era muy bueno para hacer series en vez de hacer integrales. ¿Ok? Le gustaba sumar cosas chicas. Bueno, no es el primero. De los griegos ya sabíamos hacer eso. Aquí hacía un montón de cosas para calcular, por ejemplo, la cuadratura de la esfera. Ya se conocían métodos de cómo sumar cosas infinitesimales. ¿Ok? No todo el mundo lo entendía bien, por supuesto, porque esto de sumar infinitos números pequeños mediante algo finito, costó un tiempo entenderlo, pero ya después de su curso de cálculo, supongo que para ustedes todo eso es trivial y evidente. ¿Ok? Supongo.
trivial y evidente. Sumar números chiquititos, infinitos de ellos, me puede dar algo finito. Eso ya lo saben. Esto que durante mucho tiempo, para mucha gente fue algo increíble. ¿Okay? De hecho, seguramente los peatones, si salen de este campus, la mayor parte de los peatones, si van a tomar el metro, le preguntan a la persona que está sentada al lado de usted o cerca de usted, le preguntan, ¿será posible que sume infinitas cosas y me dé algo finito? Infinitas cosas positivas incluso. Lo más probable es que la gente le diga que eso es imposible, está loco, no tiene sentido. ¿Okay? Pero usted, después de haber tomado su curso de cálculo y haber entendido lo que hacía Newton, y bueno, alquimia en realidad hay muchos más antes que Newton, el cálculo lo conocemos de mucho más antes, simplemente Newton lo va a sistematizar. ¿Okay? Sabemos que eso es finito. ¿Okay? ¿Alguien no entiende esa idea? Porque si no entiende esa idea, debería retroceder de curso. ¿Pero alguien no entiende esa idea? Sumar infinitas cosas pequeñas, incluso positivas, me da algo finito. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien, nadie en desacuerdo. Perfecto. Muy bien, a pesar que estoy seguro que cuando tengan 20 años después y le hagan la misma pregunta, van a decir, no, es imposible. ¿Ok? No lo olviden, no lo olviden, es profundo. Entonces tenemos que resolver esto que está acá, que ya les dije, se lo pueden tratar de hacer en una fiesta, si se van a divertir un rato, digamos, descubriendo que nadie es capaz de resolver. ¿Ok? Pero ¿qué podemos hacer? Entonces nosotros ya lo resolvimos, pero voy a resolverlo también en el sentido de cómo deberíamos resolver eso. No diría para resolver eso, lo que hay que hacer es simplemente integrar, y eso es lo que voy a hacer, porque supongo que también saben integrar. Es decir, les dije que a mí me gusta como físico decir más bien, las variaciones del ángulo tienen que ver con las variaciones de delta t. ¿Qué significa esto físicamente? Si es que alguien no se olvide que es el curso de física, no un curso de matemáticas. Lo que significa es que si yo cambio el dt un poquitito, hago un d, tengo t, y después tomo t más delta t, donde delta t es un infinitesimal, concepto profundo que nos dice pequeños cambios, nos diría que esto se mueve hacia acá, como el péndulo lo está haciendo arriba. Por ejemplo, si yo al computador le digo que haga un dt, fíjense, puedo venir acá, está el péndulo, pero le puedo decir que haga un dt, con este siempre lo tengo ahí de pausa, le hago un dt, un dt, un dt, un dt. El dt que estoy usando es 0,1, pero es, si alguien diga es muy grande, tengo un dt chiquitito. Ok, 0,01, y hago lo mismo. Muevo un dt, un dt, un dt, un dt, un dt. El computador calcula dt finito. El computador está haciendo siempre progresiones con un instante finito de t. Entonces, en ese dt, lo que me dice el sistema es que cambia un delta t, un delta tau. ¿Ok? Lo que acaban de ver. Y uno dice, ¿cuál es la relación entre ese dt y este d tau? Maravilla, eso que acabo de escribir acá. La ecuación diferencial, si soy capaz de integrarla, me dice cuál es la relación entre que cambia el dt y el d tau. El único problema es que a nosotros nos gustaría al revés, tener una función acá y me diga cuál es el dt, el d tau, el d teta, perdón. El problema es que me queda dividido por esta cosa complicada, pero es esa la relación entre el cambio del ángulo y el cambio de incrementar el tiempo. ¿Está bien? Todas las ecuaciones diferenciales, ya sé, se van a llenar de muchas ecuaciones diferenciales desde un punto de vista físico, lo que tienen que entender a la Newton. ¿Ok? Pues están estudiando física newtoniana. Newton lo que va a entender es simplemente, si me doy un incremento del tiempo, ¿cómo cambian las variables? Eso finalmente. Nos gusta, en vez de escribirlo así, porque es difícil operar con estas expresiones así, nos gusta escribirlo más elegante así, donde esto más elegante está todo incluido. En esto elegante que está acá, incluye todo eso que está ahí. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Alguien no entiende? Perfecto, parece que todos entienden muy bien. Qué bueno, estamos muy bien. Positivo. ¿Sí? ¿Escucho? La fórmula de energía de I. ¿Sí? Esa primera pregunta. En la recta hay... 2L, uno solo, por supuesto. La segunda es con... Tiene... El teta tiene... ¿Qué punto es? Que la había escrito la semana pasada. Bueno, no, si no, no sería dimensiones de energía. Debe ser energía, debe ser Joule. ¿Ok? Joule. Siempre tienen que estar... O sea, lo que tienen que aprender también, digo, como ingeniero, es que tienen que mirar algo y sin simplemente verlo, como leer, inmediatamente saber las dimensiones, está bien, está mal. Todas esas cosas tienen que estar acostumbrados. El lenguaje es matemático, por supuesto, eso me escribe cosas un poco rápido, pero en mi caso es peor porque soy un poco disléxico, pero eso no justifica, o sea, tiene que tener las buenas dimensiones. ¿Okay? Y eso es parte de las cosas que tienen que hacer. De hecho, muchas veces yo veo a veces pruebas que alguien llega a un resultado e incluso puede decir, ¿sabe? Me equivoqué, no sé en dónde, pero si me explica por qué cree que está malo, para mí eso es excelente, eso para mí es un 7, alguien que logra entender que algo está malo y quiere entender por qué está bien. ¿Ok? Se habría escrito la energía mal. Y me dice, pero esta no puede ser la energía porque las dimensiones son incorrectas, etcétera, etcétera. Eso es muy valioso. Eso vale mucho, mucho. ¿Ok? Mucho. ¿Ok? Así que tómenlo en consideración.
Ok, entonces, ese es un punto físico, cómo entendemos las ecuaciones diferenciales. Pero a los matemáticos no les gusta escribir esto, más bien lo escriben como Newton, y le colocan la integral de dt, y colocan el límite o la primitiva, es igual a esta relación. ¿Ok? Yo prefiero como físico escribir el diferencial. Me parece más obvio, ¿no? Porque, ¿cómo les represento acá la integral? En cambio, un diferencial es trivial. Simplemente cómo se mueve en un instante cualquiera, cómo cambia el ángulo. Eso parece más obvio. Pero bueno, entonces pongámonos un poco más matemáticos y tratemos de resolver esto. Obviamente este es el problema que les dije, que lo ocupan en una fiesta, ¿ok? Incluso puede ser hoy día mismo, ¿ok? En algún momento más tarde, y me dicen, ya, resuélveme esto, ¿ok? Y ven cómo funciona. Y le apuestan, digamos, no sé, algo, ¿ok? Y como ya les dije, nos demoramos como 60 años en entender cómo se puede resolver, hasta que Jacobi resolvió el problema e inventó una función que es esa integral. En otra forma, sí, la escribió de otra forma un poco más bonita. Entonces, lo que vamos a hacer es que, ya lo hicimos una vez, pero para que vean que en vez de hacer un answer, esta vez voy a suponer que es pequeñito, y voy a integrar rápidamente eso para ver cómo es. Y después vamos a resolver el problema de nuestra compañera que nos preguntó dónde están las coordenadas esféricas o cilíndricas que le puedo enseñar inmediatamente. ¿Ok? Entonces, para resolver eso, θ es pequeño, entonces θ pequeño significa que coseno de θ lo podemos aproximar como 1 menos θ cuadrado menos. ¿Ok? Si eso lo hago en esa integral, entonces me queda que la integral de a de θ de raíz cuadrada de 2 partido por m l cuadrado de e más, fíjense, el 1 me da una constante más mgl, ¿ok? Porque vale 1, menos mgl θ cuadrado menos. Ahí aproximé directamente esto que está acá, lo aproximé, donde tengo que usar términos cúbicos. Del otro lado tengo una integral de t, pero la integral de t es trivial, eso es t menos t0, t más una constante que llamo t0, y típicamente la voy a asociar con un instante especial, ¿sí? ¿Vos sois la pizarra, no? Ok, perdón, ¿hasta dónde nos ven? Ok. Entonces nos queda eso que está ahí. ¿Y ahora cómo resolvemos eso que está ahí? Bueno, para resolver esta sí es más fácil, es algo, no es una función trigonométrica. Lo primero que uno hace es que dice, a uno le gustaría, digamos, para hacer algo trigonométrico, que sea algo así la forma 1 menos algo al cuadrado. Entonces, para hacer eso, 1 menos algo al cuadrado, lo primero que debería hacer es sacar un factor común hacia afuera, estar 1. Entonces, esta integral me queda integral de, simplemente me queda d a de t. ¿De qué cosa? Saco todo lo que pueda hacia afuera en integral. Me queda 2m l cuadrado, factor de acá, saco un e más mgl, ¿ok? Y acá factor común, entonces me queda 1 menos, y acá me queda mgl partido por e más mgl por θ cuadrado, y aquí hay un 2. Y es igual a t menos t0. Entonces, lo primero que hago en esta integral es que voy a introducir un cambio primero de variable, que queda un poco más bonito. Voy a decir que θ lo voy a escribir como, si quieren verlo así, θ multiplicado por mgl partido por 2e más mgl raíz cuadrada es igual a u. Para que me quede más bonito. ¿Sí? Si hago eso, entonces el diferencial de a de θ vale simplemente multiplicado por este factor, lo paso hacia el otro lado, vale raíz cuadrada de 2e más mgl partido por un bonito número que es mgl de a de, en este caso, u. ¿Están de acuerdo? Simplemente rescalo la variable, eso es lo que estoy haciendo. Entonces rescalamos la variable, y al rescalar la variable obtenemos eso que está ahí. Entonces rescalamos la variable, y la ecuación entonces ahora me queda esa integral, llamémosla aquí, para no estar haciendo 10 veces esa integral. Entonces integral de lo que me queda integral de u, entonces de θ lo reemplazo, me queda ese factor, 2e más mgl, partido por mgl, por du, partido por raíz cuadrada de, entonces, 2m l cuadrado por e más mgl, factor de 1 menos u cuadrado. Eso es igual a t menos t0. ¿Ok? Ahora hacemos algunas simplificaciones. Por ejemplo, esto que está acá se va con esto que está acá. Ok, se va, ¿no? Aquí se va, se simplifica, por supuesto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo?
Y ahora tenemos entonces, ¿qué cosa? Acá hay un 2, acá hay un 2, también ese 2. Acá, fíjense, tengo un L cuadrado que va a subir arriba, abajo hay un L, así que eso se simplifica un poco, que me queda, arriba me queda un L, así me queda raíz cuadrada de un L, acá hay un G, acá hay un M, y el M también se cancela, el M se cancela, no se me está cancelando, me queda M cuadrado, que hay algún problema dimensional. Ok, veamos que me queda un problema de dimensión, chequeo inmediatamente me equivoqué. Hacemos bien, salvo el M, que aquí está abajo, y acá también está abajo, ¿cierto? Veamos si me equivoqué en algún lado por ahí, porque si no las dimensiones, me tiene que dar L partido por G, tiene que tener dimensiones de frecuencia, no puede tener dimensiones de N, así que tiene que haber algún error en algún lugar por ahí. Déjenme checar dónde está el error, si lo vemos al otro. Entonces de acá teníamos mg, saqué el factor que se hace afuera, metía ml cuadrado allá, espérense acá, dividí ml cuadrado, ¿sí está bien? Me queda el m ahí, y después de allá arriba dejé un ml, ¿ok? Que en mi factor me quedó acá, mgl, ¿ok? Me quedó bien abajo, ¿sí? ¿Está bien? Sí, y otro me quedó hacia arriba, 2mg. Luego me estoy equivocando, déjenme chequear bien. Factor de ahí está bien simplificado, factor de acá. Tiene que haber algo dimensional, estoy buscando está el error. Porque no, esto no puede tener dimensiones de m, eso es lo que me preocupa, digamos. No puede tener. ¿Sí? ¿Dónde hay un 2? 2m, donde dice 2m, 2 partidos en m. Es 2 partidos por m, yo lo puse arriba, digamos. Gracias. Fui yo quien lo subí sin querer, gracias. Eso tiene que ser así, porque se fijan, eso es lo que yo espero que aprendan cuando calculen. La física no es hacer solo matemáticas, es algo que tiene que dar sentido. Si al otro lado tengo algo de dimensiones de tiempo, al otro lado también tengo que tener dimensiones de tiempo, si no, peras igual a manzanas, no, peras igual a pera. ¿Ok? Entonces, gracias por la observación, y ahora me queda entonces du partido por 1 menos u cuadrado t menos t0. ¿Ok? Perfecto, esto recuerden que era la frecuencia de oscilación, lo que llamamos frecuencia natural. Y entonces, ¿cómo integro ahora esto hasta acá? Bueno, es fácil, fíjense, esto 1 menos u cuadrado, esas son las que aprenden de memoria. Basta que haga algo así, simplemente diga que eso es seno de alguna variable, ¿ok? ¿Cuál, por ejemplo? Seno de, vamos a otras letras, de alfa, y por lo tanto me queda que du igual a la derivada de esto hasta acá, el diferencial, me va a quedar que eso es coseno de alfa por de alfa, eso es diferencial. Hago el cambio variable y me queda que integral de du, pero du vale simplemente coseno de alfa por de alfa, partido por 1 menos seno al cuadrado de alfa, raíz cuadrada, ¿ok? Y eso es igual a raíz de, ahora lo paso al otro lado, g partido por l, t menos t0. Listo, eso que está ahí está muy bien, porque eso que está ahí está perfecto, porque nos dice que esto es simplemente 1 menos seno cuadrado, eso es coseno cuadrado, actualmente lo colocamos coseno cuadrado, y entonces eso que está ahí, eso es coseno cuadrado, como está dentro de una raíz cuadrada, se vuelve coseno de alfa, arriba hay coseno de alfa, así que esto cancela esto, y trivial, entonces encuentro d a de alfa, o sea, alfa, igual, ya puse la constante de integración ahí, si nos acordamos, colocar otra constante más, es igual a g partido por l, t menos t. Pero ahora me tengo que devolver, porque alfa no es cualquier cosa, lo que u vale seno de alfa, así que si le aplico un seno, entonces si le aplico un seno de alfa, puedo escribir que u, que el seno de alfa, es igual a seno de raíz de g partido por l, t menos t0. ¿Ok? ¿Sí? Pero esa raíz que puse en segunda línea más acá, ¿Sí? no estaba antes. ¿Cuál raíz? La raíz que coseno cuadrado. ¿Esta está acá? ¿Esta raíz siempre está ahí? Porque y la otra está ahí. Acá está. Perdón, acá está. Ahí está. Vale. Está siempre ahí. Fui yo que no lo puse, me fui. Me queda u igual a 0 de alfa, ¿cierto? Pero u ahora lo relaciono con mi variable. Me vuelvo atrás. ¿Dónde estaba u? Busco cuál es mi cambio de variable. Allá está. Y esa es la dimensión correcta. Teta, allá está. O sea, teta, y esa es mi solución. La escribimos acá. Teta, lo escribimos acá. Solución finalmente, teta, vale. Paso todas esas constantes pañales y te va como raíz de 2. E más M, G, L, ok, lo pasas allá, partido por M, G, L, ok, y eso es igual a U por U lo tengo acá, o sea, U es seno de raíz de G partido por L,
de 0 y finalmente encontramos la solución. Es decir que, se fijan, la vez pasada lo que hice fue, por ANSAT, le mostré al computador que había una oscilación y dije, supongamos que la solución es un seno. Pero eso fue por astucia, adivinanza, inspiración, no sé, como lo quieran llamar, milagro. ¿Ok? Pero en realidad no hay milagro. Si seguimos a Newton es simplemente haber integrado la ecuación de movimiento, suponiendo que el ángulo era pequeño, hacemos simplemente un reescalamiento y un cambio de variable y encontramos analíticamente la solución. ¿Ok? Es así como debieran aprender a resolver ecuaciones diferenciales, a través de integrándolas, a través de hacer cambios de variables. Astucioso, este no es tan astucioso, pero lo es. ¿Ok? Simplemente ocupa las propiedades trigonométricas. Es eso lo que tienen que haber aprendido de su curso de cálculo para integrar. Es decir, cómo puedo resolver problemas. Se fijan, aquí lo resolví, aquí no tuve que suponer, aquí nunca supe que la solución hacía cosas armónicas, como se los mostré con el computador. O sea, si se recuerdan, para mostrarles esto, lo que les dije, que al computador, le pedí por favor al computador que me mostrara cómo eran las soluciones. O sea, le dije al computador que me mostrara cómo era la evolución temporal, digamos. ¿Sí? Entonces, y acá está la evolución temporal, simplemente que tengo que cambiar de escala. Okay. No, aquí está una trayectoria. Tengo que volver a ese scroll view. El segundo se me debe montar. Ok, voy a colocar una trayectoria porque hay muchas y me pierdo, está muy pequeña la pantalla. Entonces, está en scroll view. Ok, ahí está la evolución temporal, simplemente tengo que colocar un tiempo grande para que lo pueda ver bien. Ahí. Yo creo que es muy grande el tiempo para eso ahora. Ok, la solución. ¿Dónde está? Vamos a pista por acá. Porque no la está buscando bien, pero recuerden que les he mostrado algo periódico, ahí está, voy a estar bien yo. Ahí está la solución periódica, lo voy a tener ahí. Entonces, esa solución que vemos ahí, que sube y baja, quizás también esa solución que sube y baja, bueno, ahora es una función elíptica, no es una función trigonométrica, no se parece tanto a un seno, pero fue la que nos inspiró a descontar un seno. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Por qué este modelo vamos a proponer es mejor que el simple si la clase pasada? No, porque porque fue una adivinanza, fue un milagro, no sabíamos que el seno era una solución, tuvimos suerte. De hecho, para ángulos grandes uno se va a equivocar, no te sale un seno. Solo funciona para ángulos pequeñitos. O sea, pero la ecuación, ¿cómo? Usamos la misma hipótesis del ángulo pequeño, sí, pero esta vez lo integré. Esta vez no fue suponiendo un alza, lo integré, lo resolví. El otro caso fue un acto de fe. Dije, voy a suponer que hace. De hecho, para ángulos grandes, la solución sigue siendo esta. Es correcto. Simplemente que tengo que inventar, en vez de usar funciones que llamamos seno y coseno, las llamamos funciones elípticas. ¿Ok? Pero como no las conocen todavía, no vale la pena. Y es difícil conocerlas. Tienen que tener programas, no sé, con MAPRE o matemática, colocan función elíptica, o algunas de estas cosas están en internet, como de matemática, el Wolf Alpha, por ejemplo, y uno puede decir que me la plotee, me la muestre, etcétera, etcétera. Los libros antiguos, cuando no habían computadores, están llenos de tablas de qué propiedades tenían estas funciones. Y relaciones, porque generaliza, por ejemplo, todas las funciones trigonométricas que aprendiste, por ejemplo, coseno cuadrado va a ser cuadrado por la tangente, el ángulo doble, qué sé yo, uno puede generalizarlas hasta otras funciones que son muy específicas. ¿Okay? Pero todo ese trabajo, un trabajo duro, un punto de vista de las matemáticas, no es tan simple. ¿Ok? Pero me sirve para que vean las dificultades y las cosas así. Si quieren, por ahora, la moraleja que les trato de decir, que un péndulo, un columpio, voy a la plaza y lo veo moverse, por ahora solo lo sé explicar para ángulos chiquititos, es decir, del orden de unos poquitos fracciones de radianes, es decir, 10 grados, 15 grados. En realidad 6 grados anda bien. Pero si alguien se sube y se tira de 30 grados, no le puedo decir que es un seno. Y va a oscilar. Pero usando la conservación de la energía, cualitativamente le puedo explicar qué propiedades tiene. ¿Okay? Eso espero que vayan intuyendo y aprendiendo. O sea, se enfrenta a un problema, no necesariamente lo voy a resolver, pero sí puedo ser capaz de decir qué tipo de soluciones tiene y qué tipo de comportamientos cualitativamente tiene. ¿Ok? ¿Es claro para todos? ¿Hay alguna duda? Porque si no, aquí vamos a decir finalmente terminamos la motivación. ¿Ok? Y ahora vamos a satisfacer, digamos, la pregunta de una compañera que está desesperada por conocer las coordenadas cilíndricas, que lo voy a hacer inmediatamente. ¿Estamos bien? Bien, entonces, coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿por qué les voy a explicar esto? Me dicen, pero ¿por qué vamos a hacer esto ahora? Lo que vamos a hacer ahora tiene que ver con algo simple,
tiene que ver con que, ok, entonces, no sé si hay alguna más pregunta, si nos vamos a ver a la motivación, es que entonces lo que hicimos fue, ok, ¿qué es lo que quiere hacer la mecánica? Nunca se los pregunté, pero se voy a preguntar, ¿me puede explicar qué es lo que busca la mecánica? Ok, levanta la mano y me dice, mecánica, ¿qué es lo que quiere hacer la mecánica? ¿Qué era? ¿Recuerda la mano, sí? No. ¿Más simple? ¿Y la mecánica? Describir los movimientos. Describir los movimientos, entender el origen de los movimientos y su respectiva descripción. Entonces, eso nos queda, bueno, el ejemplo clásico de eso, digamos, somos todos nosotros encima, digamos. Entonces, este ejemplo que llamamos el cuerpo celeste, que motivó a muchos científicos a entenderlo, en particular a Newton. Entonces, lo primero que vemos, entonces, vimos que, igual que el péndulo, le colocamos un sistema de coordenadas, y lo que primero vimos, igual que en nuestro caso, digamos, simple, fue que cómo representamos el movimiento de la Tierra. Entonces, para explicar este cuerpo celeste, entonces lo vamos, en vez de explicar, no sé, las personas que se están moviendo arriba, los aviones que están viajando, los barcos que se mueven, no sé, las acciones bélicas que hay por acá, etcétera, etcétera, en vez de hacer eso, uno diría a la Newton, ve este problema y lo ve simplemente como si fuera un punto, el centro más. ¿Ok? Fíjense la aproximación que estoy haciendo. Los 7.000 millones de habitantes los aproximo por un punto, si quiero escribir la dinámica del planeta. ¿Okay? La física hacemos eso todo el tiempo, sabemos que es una aproximación brutal, porque hay personas que se están moviendo, o sea, si yo salto, le transmito al planeta mi momentum, así que se tiene que mover, pero se mueve tan poco que da lo mismo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Puedo saltar todo lo que quiera, no voy a desplazar el centro más del planeta, a pesar que lo muevo. Lo muevo. Lo muevo. Cada vez que le pego una patada, lo muevo. Pero lo muevo tan poco que es despreciable. ¿Ok? Como ya les dije, cuando me tiraba un piquero al océano, nunca lo caliento, a pesar que yo estoy mucho más caliente que él. No lo caliento, a pesar que me tire todos los piqueros todos los días, me salga, me caliente, me tiro, me salga, nunca lo voy a calentar. Es muy grande. ¿Ok? Entonces, vemos todo esto y para Newton esto es simplemente un puntito más allá. ¿Ok? Y ignoramos toda la complejidad de las ciudades, los conflictos amorosos, toda esa cosa que ocurre dentro de ese objeto, lo simplificamos a un punto. ¿Ok? Toda esa creatividad de ideas la simplificamos a un punto. ¿Alguien no entiende eso? Porque modelar es fundamental. Lo que van a aprender como ingenieros es que tienen que modelar lo que quieran, la pregunta que se hagan, tienen que hacer buenas variables para poder responder. ¿Ok? Si yo me pregunto la dinámica de los cuerpos celestes, esto es una buena pregunta. Si yo me hago la pregunta por qué hay gente, digamos, haciendo acciones bélicas, esa aproximación no es muy buena. ¿Ok? Hay que hacer otra aproximación y otras ideas. ¿Ok? ¿Estamos bien? Y a eso les van a pagar mucho dinero. Un buen ingeniero cuesta mucho dinero si es bueno. ¿Ok? Un mal ingeniero no, eso es mucho. Uno bueno, digamos, cuesta dinero y vale la pena tenerlo, porque genera dinero, genera cosas. Entonces, este planeta se mueve, y lo que vimos es que para mover cualquier objeto, entonces el primer elemento básico es nuestro, digamos, vector, que llamamos vector. Ok, ¿cómo llamamos este vector? Vector posición. Entonces este es nuestro primer elemento básico. Y nuestro vector posición es simplemente un vector que va a tener la gracia que típicamente por simplicidad, vamos por ahora a suponer que está fijo, después lo vamos a mover para que sea un poco más difícil el problema, más interesante, ok, pero nos hacemos la imaginación que está fijo en algún lugar y veo cómo se mueve ese objeto que está ahí. Y eso me define un vector que tiene su origen en mi sistema de representación, mi sistema de coordenadas y el lugar que quiero mirar. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora, el problema está que un vector necesita una representación. ¿Ok? Y aquí viene el problema de que tenía nuestra compañera preocupado, era cómo hago esa representación. ¿Ok? Entonces, un vector posición, obviamente, y ahí aparece el tiempo, no olvidar, ya discutimos un poco del tiempo, nos permite decir que esto va cambiando en el tiempo, así que esto por el R en temas delta T está ahí, o un tema T cualquiera está ahí. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Supongo que eso es todo trivial. Entonces, ahora la pregunta es cómo representamos un vector, y este es el primer problema que necesitamos desarrollar herramientas para poder representar un vector. ¿Cómo se representa un vector? ¿Cómo se representa un vector? Y la respuesta de eso es muy simple. Bueno, hay muchas formas de representar, vamos a hacer algunas y vamos a tratar de entender qué hacer con esto. Entonces la primera que vamos a tomar es muy simple, que la llamamos cartesiana,
por Descartes, que era un poco, como les dije, cuadriculado. ¿Okay? No era muy flexible, era muy cuadriculado. Le gustaban las cosas ordenadas. ¿Okay? Y en esa representación, creo que casi todos entienden bien cómo es. Voy a hacer algunos comentarios breves. Simplemente uno diría que esto tiene una coordenada x de t en la dirección x unitario, más un y de t en la dirección y unitario, más un z de t en la dirección z unitario, donde x, y t son las coordenadas en los respectivos ejes. Es decir, simplemente voy a hacerlo en un plano porque es más fácil y después trato de explicar qué es lo que quiero hacer. Por ejemplo, esto en el plano x e y, significa que rotulamos todo el espacio haciendo algo muy simple. Por ejemplo, fijamos y movemos x. Eso nos da una dirección a la cual nos movemos. Fijamos y movemos x, nos permite hacer eso. Cuando uno fija una variable y cambia la otra, nos va a definir localmente lo que llamamos un vector de representación, que es nuestro vector unitario. Esto va a ser importante porque después cuando lo hagan en otras coordenadas van a ver que no es trivial como este caso. Este caso es trivial y uno no le da mucho énfasis a lo que acabo de hacer. Pero lo que acabo de hacer es que yo tomo cualquier variable fija y muevo la otra. Aquí tomo, por ejemplo, y igual y 2 y muevo x. Eso me permite definir en qué dirección va el vector unitario. Lo interesante en este caso es que no importa dónde me paren y el vector unitario siempre es igual. Apúntase bien. ¿Ok? Por eso nos gustan las coordenadas cartesianas, porque los vectores son estáticos. Estáticos. No olvides esa palabra. Estáticos, no se mueven. Y el y es lo mismo, simplemente que ahora hago el otro ejercicio. Fijo x, fijo x, fijo x, y voy obteniendo distintos números. ¿Ok? Y ese me da la dirección del y unitario. Cuando fijo una coordenada y la muevo, me da la dirección como se mueve el vector unitario de la otra coordenada. ¿Ok? Trivial. Por ahora no voy a decir nada más, después voy a volver y vamos a estudiar la derivada. Por supuesto, la derivada va a ser simplemente intuitivamente colocarle x punto y punto y punto y listo. Newton estaría feliz. Pero hay gente que dice, no, pero oye, yo soy esférico. ¿Sí? Ninguno de ustedes es cartesiano, digamos, ninguno es un cubículo. Tienen formas, entonces uno puede usar coordenadas que llamamos curvilíneas, ¿okay? Para describir bien las cosas. ¿Okay? Pero son un poco complejas, así que vamos a tratar de hacer algunas coordenadas curvilíneas un poco más simples. En el problema del péndulo vimos que la coordenada más apropiada no era cartesiana, sino un círculo. Vimos que era mejor los ángulos, así que vimos que era más conveniente colocar coordenadas tipo angulares. Entonces, vamos a tratar de hacer lo mismo. Entonces, vamos a tratar de definir otro tipo de coordenadas y voy a tratar de trabajar sobre ellas. Entonces, las primeras que vamos a hacer, también son varias, son llamamos coordenadas cilíndricas. Y ya vamos a ver por qué se llaman cilíndricas. Entonces, lo primero que voy a hacer es tratar de representar estas coordenadas cilíndricas. Espero que tenemos internet. Debería funcionar bien un applet que traje por ahí. Debe estar por acá. Ok, esa no, por supuesto, esta que está acá. Entonces, la hacemos un poco más pequeña y ahí están las coordenadas cilíndricas. Voy a explicar qué es lo que es, pero les voy a tratar entonces de explicar qué es lo que es un solución. Ahí está. Entonces, las coordenadas cilíndricas, vamos a ver que tiene un ángulo, este que está acá. Con esto me permite recorrer el espacio. Perdón, gracias. Me permite recorrer el espacio. El punto azul es lo que estoy mirando y es lo abajo una proyección, ya lo voy a explicar. También podemos cambiar la altura, para arriba o para abajo. Y también tenemos acá un radio, lo podemos hacer más chico, más grande. Voy a explicar inmediatamente lo que es. Ya vamos a volver sobre esta figura que puede ser interesante entender. Entonces, como acá abajo no se lee, voy a representarlo acá. Acá. Entonces, las coordenadas cilíndricas se le llama así porque vamos a ver que el lugar, cuando fijo una coordenada, genero cilindros. Por eso me llaman cilíndricas. Y obviamente esférica es porque me da esférica, y elíptica porque me da elíptica, y etcétera, etcétera. No voy a inventar muchas coordenadas para poder representar el espacio. Mientras todo esté definido, no hay problema. Entonces, obviamente, espero que todos tengan sus lápices de colores. Siempre es útil tener colores, hace la vida más fácil. Entonces, las coordenadas cilíndricas, lo que hacemos es que tomamos un punto del espacio, cualquiera, estamos acá, y este punto lo vamos a representar esta vez con una coordenada que vamos a llamar ρ, otra coordenada que la vamos a llamar φ, y otra coordenada que la vamos a llamar z. ¿Ok? ρ, φ y z. O θ, como algunas personas les gusta llamar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces vamos a tratar de entender qué es lo que hace esto. Entonces lo que hacemos simplemente es,
siempre nos tenemos que, este es un sistema de coordenadas cartesianos que nos permite más fácilmente entender las cosas, ¿ok? Solo para representarlas. Y lo que hacemos es que unimos esto, esta cosa que está acá, nos daría el vector R, que sería nuestro vector posición, pero en estas coordenadas lo que uno hace en realidad es, lo primero que nada es que la altura vertical la representamos con una coordenada que llamamos Z. Eso es la altura. ¿Ok? Pero las otras coordenadas las vamos a hacer de la siguiente forma, las vamos a construir haciendo lo siguiente. Tomamos esto y lo proyectamos en el plano, es decir, hacemos una proyección normal, un ángulo ahí 90 grados ahí, y esa proyección normal nos va a definir un ángulo, el cual llamamos phi, y nos define una distancia, la cual llamamos ρ. Esta está acá, llamémosla ρ, y phi la otra. ¿Ok? Ρ esta distancia, y phi esta acá. Es decir, que cada punto del espacio lo represento con un origen, una altura, que es simplemente la distancia que tiene este punto al plano, a sus triviales. O sea, esto vale z, y esta distancia de acá también vale z. Es una predicción normal, z. Z, z. Y además colocamos esa proyección, una vez que la proyectamos abajo, usamos, como lo hicimos con el péndulo, coordenadas polares, es decir, que representamos un ángulo y la distancia de la proyección. ¿Alguien no entendió esto? Una vez que tenemos esto, todo va a ser fácil. ¿Alguien no entendió eso? Mientras muestro así. ¿Qué es lo que es, perdiste? Phi es cuando tú tomas esto y lo proyectas acá, esto ahora forma un ángulo siempre con el eje X, eso lo llamamos phi, y la distancia lo llamamos ρ. Se los puedo mostrar ahora con el lápiz que está acá, entonces fíjense si yo voy a volver a colocar z en la altura, lo puedo hacer más grande o más chico, ok, vamos a ver. Z en la altura, ¿alcanzan a ver la altura? Ah, estoy justo cambiando las coordenadas abajo y no lo ven. Con eso cambio las coordenadas. Entonces Z, fíjense, sube y baja el punto que me dé la gana, en la altura. Después tengo phi, que es el ángulo que está acá, que le llamaron teta aquí, que va hacia acá. De hecho, teta en este caso va de 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Y R va de 0 al valor que me dé la gana. Con eso recorro el espacio. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Está claro? De todas maneras voy a dejar la app en la página web, así pueden a jugar si no entendieron nada. ¿Ok? ¿Está claro? Ahora, una vez que tenemos eso, entonces uno dice, hagamos ahora, lo primero que deberíamos hacer es, bueno, primero relacionemos con nuestras coordenadas cartesianas y después veamos cómo son los vectores de base. Este va a ser el primer problema raro, porque a diferencia de las coordenadas cartesianas vamos a ver que tienen propiedades raras. Eso va a ser la primera dificultad. ¿Ok? Pero es una dificultad que la podemos sobrellevar. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas? Bueno, en X que está acá abajo, uno quisiera saber cuál es la relación entre las coordenadas X y Z, cómo se relacionan esta con la representación ρ, phi y Z. Cómo se relacionan unas con otras. Uno quisiera saber la relación. Bueno, muy fácil. ¿Cómo hacemos eso? X es esta distancia que está acá. Eso es X. Pero X, ¿cómo se relaciona? Bueno, muy fácil. Si yo conozco, por ejemplo, Z, y bueno, primero la trivia, esa partamos por el lado fácil. Z es Z. Z las coordenadas cartesianas, el mismo Z las coordenadas cilíndricas. Así que nada, y quedó igual. Todo perfecto. X es un poco más difícil. X va a ser simplemente esta distancia que está acá. Pero lo que hago es que tomo ρ, porque el dato es ρ, tomo ρ y lo tengo que proyectar acá. Pero eso es fácil, porque forma un ángulo phi. Por lo tanto, la proyección de este ángulo en este eje de acá es simplemente ρ por coseno de phi. ¿Ok? No hay nada más. E y es simplemente ρ por seno de phi. De esta distancia que está acá. Esta distancia que, coloquemos en otro color, si tengo otro color, sí, es un color un poco más violeta, algo así. Eso sería acá, proyectado hacia acá, sería y. ¿Ok? ¿Está bien? Simplemente tomo este vector y lo proyecto. Si alguien no lo ve, es muy simple, porque en el plano XY, si colocamos Y y acá colocamos X, lo que hago es que esto vale ρ y tiene un ángulo phi y lo estoy proyectando en X. Nada más. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Trivial. Ahora vamos a la parte menos trivial, que hay que pensar un poco más. Esta parte sí que es un poquito más. Si lo entienden esto, estamos casi al otro lado. Después es derivar estas cosas. Pero primero entender. Entonces, los vectores de base cartesianos los creamos manteniendo fijas las otras coordenadas y moviendo una. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Movemos, acá está el sistema de coordenadas, y fíjense, ¿qué pasa si yo fijo ρ?
y fijo Z. Y muevo solo phi. Entonces ahora movemos phi. Entonces colocamos acá, mover phi. Lo que hacemos es que fijo ρ. Hay un ρ por acá, hay una altura por acá, y ahora muevo phi. Es decir, que si lo muevo, hago un círculo en algún lugar del espacio. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Si ahora, por ejemplo, cambio Z y vuelvo a hacer el mismo ejercicio, es decir, cambio Z, vuelvo a hacer el mismo ejercicio, voy a descubrir que esto me da otro círculo por acá. Y si lo hago, voy a descubrir que manteniendo ρ fijo y moviendo phi y Z, descubro que eso me genera un cilindro. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no entiende? Simplemente moviendo phi y Z genera un cilindro. Y alguien dice, ya, pero ¿y qué pasa ahora si le agrego y cambio ρ? Bueno, si cambiamos ρ y cambiamos de nuevo phi y Z, encontramos otro cilindro. Y así. Entonces estas coordenadas lo que hace es que cubre el espacio con cilindros. Está todo el espacio simplemente en una estructura cilíndrica. Y entonces se le ocurrió, uy, llamemos coordenadas cilíndricas. ¿Ok? Parece lógico. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien lo entendió? Estamos bien. Ahora viene la parte interesante. Ok, cilíndrica. Bueno, está bien. Lleno el espacio de cilindros. Colocamos esa palabra. Observación. Llena el espacio. Entonces, llena el espacio de cilindros. Lleno espacio de cilindros. Y ahora, entonces sacan, supongo, su color favorito, no sé cuál es, no vamos a discutir eso, porque son muy subjetivos. El mío es naranjo, me queda muy poco, ¿ok? Naranjo. Y entonces uno se pregunta, ok, antes para encontrar X unitario, lo que hice fue fijé Y y moví X. Entonces para encontrar ahora phi unitario, lo que tengo que hacer es fijar Z, fijar ρ y mover solo phi. ¿Cierto? Vuelvo a decirlo. Para encontrar X unitario, lo que hice fue que fijé X y moví Y. Fijé Y y moví X. Eso me dio el vector unitario. Hacemos lo mismo. Fijo ρ, fijo Z y muevo el vector phi para encontrar phi unitario. Por lo tanto, phi unitario va en esa dirección, va en esa dirección, va en esa dirección, va en esa dirección, va en esa dirección. Eso es phi unitario. ¿Ok? Phi unitario va a ser un vector que tiene una cosa muy distinta a lo que aprendimos antes. Los vectores en coordenadas cartesianas eran constantes. Este, desgraciadamente, depende de qué. Pregunta, si ahora me muevo para arriba, ¿dependerá de Z? No, porque el cilindro es el mismo, así que no depende de Z. Va a depender de Z. Pregunta, si ahora hago más grande el cilindro, ¿depende de ρ? No, muy bien. Y pregunta, ¿depende de phi? Sí, va a depender. Si phi está ahí, el vector unitario está allá. Si phi está ahí, el vector unitario está allá. Si phi está ahí, el vector unitario va hacia allá. ¿Ok? Es siempre el vector que va a ser ortogonal a Z. ¿Ok? Muy bien. Y sí depende de phi. Entonces, si quieren verlo por acá, primera observación no trivial, y eso va a empezar a ser, si entienden esto, si entienden esta parte de acá, toda la otra parte va a ser muy simple. Si entienden esto, va a ser todo lo que necesitas que entiendan eso. Después va a ser simplemente cosas triviales una vez que uno logra imaginarse cómo son estos vectores de base. Entonces, si uno encuentra eso, uno descubre entonces que observación también phi unitario depende entonces solo de phi. ¿Ok? Pero ahora uno dice, ok, pero ese es uno, debería tener Z unitario y debería tener entonces también vector ρ unitario. Ahora veamos el ρ unitario. Ok, está mi cilindro acá, voy a tomar dos cilindros para representarlo, acá, uno así, y tomo otro por acá. Si yo cambio ρ está, si quieren, acá está, y ahora cambio ρ hacia acá. ¿En qué dirección me moví entonces? Ahí fijé Z, fijé phi y solo está moviendo ρ. ¿En qué dirección me muevo? En la dirección radial, ρ. Por lo tanto, el vector unitario tiene que ser así. Ese es ρ unitario. ρ unitario es un vector que apunta hacia afuera. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, obviamente este ρ unitario también solo va a depender de phi. Porque si ahora tengo un cilindro, me imagino un cilindro en mi cabeza, me paro en cualquier punto y el ρ unitario apunta hacia afuera. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos el ρ unitario. Así que también depende
Vamos a enfatizar porque estas son las cosas por vida. Y después Z, no, Z ya lo conocemos, si ya lo conocemos por coordenadas cartesianas, ese es muy conocido. ¿Ok? Es muy conocido. ¿Sí? Bien, entonces ahora uno se pregunta ¿cómo represento el vector posición en coordenadas cartesianas? Porque la física no es el sistema de coordenadas. Lo que uno tiene que tener cuando uno tiene un sistema de coordenadas, lo que uno tiene que tener son varias cosas. Coordenadas. Uno tiene que tener coordenadas, por supuesto, por ejemplo, ρ, phi, z, pero también tiene que tener una base. ¿Ok? Eso que espero que también haya aprendido en su curso de álgebra. Cuando hablaron de base, matriz, todas esas cosas son importantes porque son representaciones del espacio funciones, del espacio vectores, del espacio de algo. ¿Ok? Una base que en nuestro caso va a ser ρ unitario, phi unitario y z unitario. Ya sabemos cómo son. Estos son un poco peculiares porque dependen de phi. Es la única diferencia de las coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas en estáticos estos no son estáticos, dependen de las coordenadas. Por lo tanto, cuando los derivemos van a aparecer cosas interesantes de por ahí. ¿Ok? Porque se mueven, si yo me muevo. Entonces, R, ahora sí, R, el vector posición, estas coordenadas cartesianas, valen todas, perdón, cilíndricas, ¿cómo valen? Bueno, R, sigamos dejándolo con mayúscula, el vector posición, vale, bueno, muy fácil, es la suma de los vectores, el vector que está acá abajo, más el vector que está hacia arriba, ¿cierto? Ese R lo puedo descomponer como la suma del vector que está abajo más el vector de arriba. El vector para arriba es fácil, eso es Z, así que eso es Z por Z unitario, ese sería el vector hacia arriba, y el vector que está abajo es fácil, va a ser ρ por ρ unitario. Así que, fíjense, lo primero que descubrimos acá, que esto va así. La primera cosa extraña, bueno, no es tan extraña, hay que aprender a hacer geometría en coordenadas curvilíneas. Uno aprende que cuando uno tiene un vector no es simplemente sumar las coordenadas con los vectores, no es como las coordenadas cartesianas, X unitario, Y unitario, Z unitario. En otras coordenadas vamos a ver que no es así. Por ejemplo, acá no tenemos teta, no tenemos phi por phi unitario. No aparece phi por phi unitario. ¿Ok? Así que en general, un vector en cualquier sistema de coordenadas no es la suma de los vectores unitarios por sus vectores. Hay que hacer una cosa interesante que tiene que ver con algo importante que llamamos la métrica. Uno también lo puede hacer con una cosa que llamamos la conexión. Lo puede explicar cómo es en general con cualquier sistema de coordenadas curvilíneo. ¿Ok? En este caso muy simple es esto. ¿Es claro para todos? ¿Sí? Entonces no siempre es un vector posición en coordenadas cualquiera, no es el producto de las coordenadas por los vectores. No es eso. ¿Ok? Bien, las vamos a guardar y después vamos a volver. Y sí, quizás debería anotar algo trivial. Voy a anotar allá porque lo voy a usar a cada rato, entonces voy a anotar acá algunas cosas que pueden ser útiles. Yo las puedo estar usando a cada rato, entonces las voy a anotar acá para no estar simplemente preguntándoles que me digan en su página, en su cuaderno, en lo que escriben. Entonces las cosas útiles que vemos hasta ahí en coordenadas cilíndricas. Ok, cilíndricas. Tenemos entonces sí, esto es phi, esto es ρ, y esto es z. Entonces, en estas coordenadas, lo primero que aprendimos fue esencialmente, ¿qué fue lo que aprendimos? Fue por ahora que tenemos que, ¿qué cosas debería guardar? Que z es z, que simplemente x es ρ coseno de phi, y y es ρ seno de phi. ¿Ok? Lo otro es que, no les dije, uno dice ya, pero ¿qué relación tiene estos vectores con estos vectores que están acá en representación en coordenadas cartesianas? Uno quisiera también tener su expresión en coordenadas cartesianas, porque ahí sabemos hacer cosas simples, en particular derivar. Uno es mucho más conveniente calcular estas cosas en coordenadas más simples. Entonces lo que voy a hacer es tratar de dar una representación de z y ρ y phi unitario en coordenadas cartesianas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, para hacer eso, desgraciadamente me equivoqué en el orden de la pizarra, a ver si al revés. Ok, ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo hacemos de la siguiente forma. Lo que vamos a hacer es simplemente calcular estos vectores. Entonces uno se pregunta, bueno, z es z unitario, eso es trivial. Pero uno se pregunta, ¿cómo será ρ unitario? Entonces, ρ unitario es el vector que apunta hacia afuera, ¿cierto? El vector que apunta hacia afuera. Que apunta hacia afuera es muy simple.
Eso tendría que ser algo así como coseno de phi por x unitario más seno de phi por y unitario. Es un vector que es radial. ¿Ok? Véanlo en el plano. En el plano se lo colocan x y y, se dan cuenta que simplemente este vector proyectado en x y y vale eso. ¿Cierto? ¿Alguien no entendió eso? Muy bien, ¿sí? Estabas anotando. Entonces, el vector rho unitario va en esta dirección. No, sí, eso se entiende. Y ahora, fíjate, como esta dirección lo proyecta acá, proyectado acá es coseno y proyectado sin el seno. Eso fue lo que hice. ¿Ok? ¿Está bien? Ahora, me falta el phi unitario. Pero el phi unitario, si se fijan, les mostré que el vector que era así. Iba, si uno hace un círculo, un cilindro, va hacia afuera así. Es tangente ese cilindro. ¿Ok? En cualquier punto, tangente ese cilindro. Así que ese vector, si uno lo coloca, lo voy a quizás representar acá, por si acaso no lo ven claro. Entonces, si lo vemos en el plano, es más fácil. Ese vector es x e y. Aquí tengo phi, y es justo el vector, dibujémoslo con otro color, es justo el vector, alcanzan a ver hasta acá, ¿bien, no? ¿Sí? ¿No? Sí, se me olvida siempre la línea, me recuerdan. El vector que va así, por lo tanto, es el vector que va así. Ese es phi unitario y esa es una traslación hacia acá. Si lo traslado, fíjense por trigonometría, estos son ortogonales. Por lo tanto, suma x más y luego. Es decir, este ángulo es su complemento, luego este ángulo que viene acá, ¿cuánto vale? El que está acá, vale entonces, por ser su complemento, vale phi, porque este también suma 90 y este también suma 90. ¿Cierto? Y por lo tanto, phi lo proyecto acá, simplemente vale, muy bien, hacia acá vale, pues hacia acá vale seno, así que me queda menos seno de phi en x unitario, que es el eje vertical que está acá, y en y es simplemente la proyección que está acá, así que vale más coseno de phi por y unitario. ¿Ok? Proyecté el vector verde en esa base, ¿sí? El unitario sale hacia arriba, una selección. ¿Hacia acá? Claro. Por el movimiento. Fíjate, que para eso tienes que ponerlo. Fíjate, ¿en qué ángulo crece phi? Si yo hago phi más delta phi. Tiene que ir, el eje unitario, piensa en las coordenadas cartesianas. El eje apunta en el sentido que aumenta la variable. Tienes que siempre usar el sentido de crecimiento de la coordenada, cualquiera sea la coordenada. ¿Okay? Eso en general. En coordenadas curvilíneas también eso vale. Uno mueve unas coordenadas raras, lo importante es que el vector unitario se mueve cuando incrementa la variable. Puede ser rara las coordenadas. ¿Okay? Pero ahora vamos a usar las más triviales, que son estas, pero es así. Entonces esto me dice, lo guardo acá, la información importante es que z unitario es z, muy bien, es que rho unitario vale simplemente coseno de phi por x unitario, más seno de phi por y unitario. ¿Ok? Y me queda una cosa más importante que es me queda el phi unitario. El phi unitario es menos seno de phi por x unitario más coseno de phi por y unitario. ¿Ok? ¿Puedo volver a decir? No veo por qué es menos. Porque el eje apunta hacia abajo. ¿Cómo proyectas este vector en ese sistema de coordenadas? Hacia abajo, la proyección es hacia acá. La proyección te queda así. Y eso está en el sentido menos. ¿Ok? El sistema crece hacia acá, x. Por eso es importante colocarle flecha. En nuestra zona colocamos flecha. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todo claro para todos? ¿Sí? Muy bien. Vamos bien. Entonces, la otra observación que debería decirles, no trivial, es que fíjense, si uno coloca estos vectores, los teníamos acá. Lo voy a hacer acá, quizá en esta figura, y lo voy a volver a explicar. Pero en esa figura creo que queda tan claro que lo vamos a hacer en esta figura. Phi apunta hacia allá, rho apunta hacia acá. Phi unitario hacia allá, y z hacia acá. No sé si se dan cuenta, pero es un sistema de coordenadas ortogonales. No siempre los sistemas de coordenadas son ortogonales. Estos son muy particulares de las coordenadas cilíndricas, esféricas y cartesianas. La mayor parte de los sistemas de coordenadas, los vectores unitarios, no son ortogonales. Estos son ortogonales, es decir, que si hago el producto punto, z por rho, o z por phi, o phi por rho, es 0. Son ortogonales, recuerden, producto punto de vectores ortogonales son 0. No hay proyección de uno sobre el otro, ortogonales. ¿Está bien? De todas maneras lo pueden hacer analíticamente, se multiplican. ¿Ok? Podemos hacerlo mental, piensen.
Rho por phi. Si multiplico rho por phi me queda coseno por seno, seno por coseno, pero uno tiene signo menos, suma cero. Listo. ¿Ok? Ortogonal. Ortogonal. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Ortogonal. Una bonita palabra. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, nos queda observación, y anotamos esta observación, decimos que observación, los vectores de base son ortogonales. Estamos hablando de los vectores de base coordenadas cilíndricas, ojo, no en cualquier coordenada. Bien, hasta ahí estamos bien. Después tengo que calcular la velocidad y la aceleración, pero eso lo vamos a hacer después de introducir las nuevas coordenadas. Entonces, estamos bien con las coordenadas cilíndricas, pero ahora nos vamos a ir hacia la esférica. ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que no entiendes de acá? Ok, fíjate el cuadrante, este vector es crece hacia allá y crece hacia acá. Para allá está X y para acá está Y. Este vector verde que está acá, proyéctalo en Y. Te queda proyectado en Y, te queda hacia acá. Acuérdate que uno hace predicciones normales. Es decir, para saber su coordenada, lo que baja este vector, y lo proyecta acá, y eso lo llamamos cuánto vale en Y. ¿Okay? Esa proyección trigonométricamente, dado que ese ángulo es phi, vale coseno de phi en la dirección de Y. Coseno de phi en la dirección de Y. ¿Ok? ¿Está bien? Coseno, ese vector se proyecta ahí, te queda, su proyección vale coseno de phi en Y. ¿Está bien? El vector verde que está ahí, ¿sí? Y ese ángulo vale phi. No lo trasladé, lo proyecté. Ah, el de acá abajo. Sí, recuerda los vectores, uno los puede colocar donde se le dé la gana. El origen no tiene ningún sentido. Lo coloqué allá para hacer trigonometría, o si quieres para hacer geometría, y recordarme que si este ángulo vale phi, este es su complemento. Pero aquí como hay 90 grados, este también es phi. Y eso fue lo que usé para proyectar. ¿Ok? ¿Estamos claros? Muy bien, ¿sí? No entendí. ¿Qué cosa es ortogonal? Lo que no entendí la pregunta. No. Solo en coordenadas cilíndricas, esféricas y cartesianas. Es decir, quiero decir que en este caso se hace rho.phi es igual a phi.z o z.rho, esos son vectores ortogonales. Solo en este caso. Si ocupas otro tipo de coordenadas curvilíneas, no es cierto. Uno puede inventar las coordenadas que quiera. ¿Ok? Mientras cada punto del espacio tenga un único trío de pares de variables, tú puedes hacer lo que quieras. ¿Ok? Por ejemplo, podría ser en esta dirección parábolas en vez de cilindros, y en la otra dirección coloco las coordenadas. ¿Ok? Lo más probable es que en algún ejercicio les voy a poner coordenadas raras, a ver si son creativos. ¿Ok? Muy bien, así uno aprende. Muy bien. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Muy bueno, muy bien. Entonces, vemos que las coordenadas son las coordenadas cilíndricas. Ahora vamos a otras coordenadas, sí, perdón. Para representar los vectores. Ya te dije, por ejemplo, que un vector cualquiera, acuérdate que, por ejemplo, cuando tú tomas un vector cualquiera, R, ¿cómo lo representas? Tú lo representas como X por X unitario, más Y por Y unitario, más Z por Z unitario. ¿Ok? No hagas eso que hacían seguramente, no sé en qué curso, o quizás en el colegio, tenían un par ordenado, un triplete ordenado, y lo escribías X y Z, pero ahí era porque los vectores no cambiaban. En general hay que tener más cuidado. Por ejemplo, este mismo vector, si ahora lo represento en coordenadas cilíndricas, simplemente vale Z en la dirección Z unitario, más Rho en la dirección Rho unitario. Y cada vector tiene una representación en la base que ocupes. ¿Ok? Uno escoge la base que le guste. Ahora uno dice, ¿pero por qué hacemos eso? Y por eso les dije que les iba a hacer motivación. Si se olvidan el problema que les resolví antes del péndulo, ese problema que está allá arriba, solo lo puede resolver en coordenadas polares. Por lo tanto, te usa un sistema de coordenadas que se movían. No discutí mucho eso, pero te usa un sistema de coordenadas donde el teta unitario se está moviendo. De hecho, fíjate, el computador, ahí lo ves en la flecha. De hecho, la velocidad, en este caso la velocidad va apuntando en el vector que en este caso corresponde al ángulo. Esa flecha que ves ahí, se ve, está ahí, está en la dirección unitaria. Entonces,
Usar coordenadas cartesianas aquí es mortal, es inútil, no es una buena idea, es muy difícil. Usar coordenadas polares es trivial. O sea que no fue tan simple, es trivial. Y van a haber problemas en los cuales, por ejemplo, usar coordenadas esféricas es apropiado, y otros problemas que no. ¿Okay? Por ejemplo, darte un ejemplo para ir pensando. Si yo tuviera que entender la gravitación, voy a descubrir que es una fuerza que apunta en la dirección de los objetos. Y por lo tanto, si ocupo coordenadas cartesianas, hace un desastre, porque el objeto no va a quedar bien proyectado. En cambio, si uso coordenadas esféricas, es trivial. Entonces, voy a usar las coordenadas, no porque sea más difícil, voy a usar las coordenadas para que la descripción física sea más fácil. ¿Ok? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ahora vamos a tratar de hacer coordenadas, otras más. ¿Ok? Porque no solo son cilíndricas. ¿Cuál vamos a hacer? Esféricas. ¿Ok? En vez de, obviamente, alguien dice, ¿y cuál es la creatividad? Bueno, trivial. Voy a hacer esfera en vez de cilindro. Tan simple como eso. De hecho, todos son expertos en coordenadas, ¿cómo se llama? Esféricas, porque el planeta lo reticulamos con eso. Nadie ocupa coordenadas cartesianas para reticular el planeta. ¿Ok? Pregunta, Santiago, ¿en qué ángulo está? Latitud y longitud. ¿Qué ángulo tenemos con respecto al Ecuador? ¿Alguien sabe? No. ¿Se fijan? No saben qué ángulo estamos. Si le dijera que estuviéramos en 10 grados, o estuviéramos, no sé, en 80 o 90 grados, ¿dónde creen que están ustedes? Porque 0 grados en el Ecuador. ¿Dónde estaríamos más o menos? Tienen que tener intuición. No pueden vivir en el vacío, digamos. ¿Sabes? Levanten la mano. ¿Quién dice un ángulo? ¿Sí? Sería, si tuviéramos 25 sería genial, pero no. Estamos más abajo. 70. Estamos 73 por ahí, ¿sí? Pero, ¿cómo? Pero esos son los grados que te voy a explicar ahora. Inmediatamente. Inmediatamente. Muy bien, muy bien. Qué horror. Viven en este planeta hace cuántos años. La mayoría vive en este planeta del orden de 2 décadas y no tienen idea en qué grados viven. ¿Ok? Increíble. Muy interesante. ¿Qué aseguro? Les aseguro, si les pregunto a cada uno dónde está su casa, cada uno me va a dar perfectamente sus coordenadas cartesianas. Me decís bien en calle no sé qué, con cruce no sé qué, con el número no sé qué. Eso lo dice perfectamente. Pero si les digo dónde queda Santiago, parece que no tienen coordenadas. ¿Ok? Tienen que aprenderlas. Tienen que aprenderlas. Cada punto de la Tierra tiene una única representación en coordenadas. Bien definida. Y por supuesto tiene que ser esférica, porque la Tierra no es plana. O alguno de ustedes cree que es plano, que ahí sí que estamos mal. ¿No? Muy bien, qué bueno. No hay ningún terraplanista, ¿no? Que eso sí me duele el alma cuando escucho que después de tantos años de esfuerzo en la ciencia, todavía hay gente que crea que la Tierra es plana. Parece, hasta los griegos entendieron trivialmente porque no era plana. Increíble que haya gente así. Pero bueno, no importa. No discutamos eso todavía. Entonces, cilíndricas, coordenadas esféricas. Ok, entonces hacemos de nuevo lo mismo, pero ahora vamos a hacer otra representación. Se fijan, es lo mismo que hicimos antes. Tomo un punto en el espacio, acá, y ahora lo vamos a representar así. Ok, esto obviamente es X, Y y Z. Entonces este punto, ¿cómo lo vamos a representar? Tomamos un punto en el espacio y lo primero que hacemos es que vamos a definir un ángulo con respecto al polo norte. Así lo hacemos para el planeta, con respecto al polo norte. Alguien puede decir, ya, pero ¿por qué el polo norte queda allá y el polo norte queda para acá? Es una definición trivial, da lo mismo. Al igual que el campo magnético, el norte para acá, el sur para acá, es una definición, no es para que nos pongamos de acuerdo. Y como la gente que definió esto vivía más cerca del polo norte, usó el polo norte. Si hubieran sido más australes, habrían llamado al polo norte acá abajo. Pero es una representación, nada más, es una tontera. Es simplemente una cosa de convención, nada profundo. ¿Okay? Entonces esto acá le llamamos θ, polo norte. Vamos a tocar polo norte, así se van a comparar. ¿Sí? Y, eso es interesante, se prende cuando se corta la luz. Alguien se quedó sin luz. Y entonces tomamos este vector y va a tener, no les dije, va a tener θ, va a tener r y va a tener phi. ¿Ok? R y no rho, R, no rho, va a ser porque hace una pequeña diferencia. R va a ser la distancia radial. Eso es R. Es la distancia del origen al punto. Θ, el ángulo con respecto al polo norte. ¿Ok?
Y phi es simplemente que esto lo proyectamos acá y nos da el mismo phi que teníamos. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Está claro para todos? Lo vemos todos en el computador. Sí, ya todos más claro, estamos convencidos. Entonces, lo vemos en el computador, acá esféricas, ahí están. Entonces, fíjense, acá si yo cambio θ, hago eso. Pero aquí le llaman, pero el nombre cambia. Este sería el phi que estoy llamando yo, el vector verde que está abajo. Si muevo, genero algo así como un signo. El que yo llamé θ desde acá, fíjense que son malandros para lo vean mejor acá. Si yo cambio este desde acá, ese es mi θ. θ 0 ahí, θ grande acá. θ solo varía entre 0 y pi. Entre 0 y pi. Y uno dice, pero ¿por qué no varía entre 0 y 2 pi? Porque si variara entre 0 y 2 pi s y phi varía entre 0 y 2 pi, recorro la esfera más de una vez. ¿Ok? La única forma de recorrerla entera es que el de arriba va de 0 a pi y el otro me permite recorriéndola así. ¿Qué piensan como una manzana? Van cambiando el ángulo y después recorren así. Cambia el ángulo, recorren así. Cambia el ángulo, recorren. Si el otro se diera vuelta, recorrería 2 veces la esfera, así que no hay problema. Así que, primero que nada, lo primero que vamos a descubrir es que, bueno, R es cualquier cosa. R obviamente es una distancia, así que R pertenece, palabra debería ser matemático, suena horrible. Última vez que lo voy a hacer, 0 a, digamos, phi. Infinito. ¿Ok? 0 hasta infinito. ¿Ok? Θ va desde 0 a phi. Phi va desde 0 a 2 pi. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿En el cilindro por qué nos restringimos en qué cosa? No las puse. En el cilindro son z vale de menos infinito a infinito, ρ es una distancia, así que de 0 a infinito, y el ángulo vale de 0 a digamos, 2 pi. Alguien podría usar las coordenadas cilíndricas que tienen más problemas y más singularidad. No les dije, el anterior tiene una singularidad. El origen no está definido, porque el ángulo no está definido. Yo no quiero entrar en esos detalles delicados matemáticos, pero uno también podría haber definido, por ejemplo, ρ de menos infinito más infinito y θ de 0 a pi. Y también hubiera recorrido todo el espacio. ¿Okay? Pero eso me genera toda una línea de singularidad y no un punto. ¿Okay? Entonces uno trata de definir lo menos. ¿Qué significa una singularidad? No les dije lo que es, pero una singularidad es un punto donde las cosas no quedan bien definidas. ¿Okay? Por ejemplo, si yo trato de escribir el origen, ¿cuánto vale θ y cuánto vale phi? Da lo mismo. Basta que ρ sea 0 y estoy en el origen. Entonces está indeterminado. Y a uno lo que menos le gusta en un sistema de coordenadas es que las cosas estén indeterminadas. Las cartesianas son las mejores de todas, donde todo está perfectamente definido. Las cilíndricas tienen un problema, el origen no está definido. Las esféricas también tienen problema. Pero vamos a aceptar tener algunas ambigüedades mientras sean numerables, es decir, que sean contables. En este caso es una, perfecto, poquitas. Si son 5, 10, 20, no hay problema. Si es una curva, ahí empezamos a tener más dificultades aún. ¿Okay? Vamos a aceptar buenas coordenadas si tienen un número de singularidades numerables. ¿Okay? Ese lenguaje que nos gusta decir, numerables, contables. ¿Ok? Entonces, ya está. ¿Estamos claros cuál es la imagen de acá? ¿Alguien no entendió esto de esta acá? Parece que estamos bien. Entonces, ahora escribo las coordenadas cartesianas con estas para relacionarlas y después hacemos qué figura crea esto cuando movemos. Entonces, lo primero que deberíamos decir es que cómo relacionamos nuestras coordenadas. Por ejemplo, z coordenadas cartesianas, fíjense, si esto vale r, entonces tiene que ser r coseno de θ. Eso simplemente tomo la distancia y la proyecto a la vertical. ¿Okay? X es, tomo esto y ahora lo proyecto abajo. Proyectarlo abajo justo me da esta cosa que está acá. Esa proyección vale r seno de θ. Y después que tengo esa distancia, la proyecto en x y en y. Por lo tanto, si lo proyecto en x, me queda entonces que va a ser coseno de phi, por entonces en este caso coseno de phi. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Aquí no puse z, obviamente la dirección que puse mal. Z es z, así que estoy diciendo así. Estoy tocando vectores. Estoy haciendo. Solo un segundo. Entonces, si quise colocar las coordenadas, no. Estoy colocando el vector, no las coordenadas. Entonces, ¿cómo representamos? Ahora quiero relacionar, quería relacionar x con θ, pero quiero relacionar en realidad cómo represento x, y z, ¿ok? En estas coordenadas. Entonces, lo que quería en realidad representar es el vector unitario, y eso no está bien porque eso va a ser gráfico, ¿ok?
porque si no tengo un problema. Estaba simplemente representándoles el vector, y no el vector, sino quería relacionar, a igual que antes, cómo se relacionaba, de hecho no les puse cómo se relacionaba X con Y, solo representé el vector. Ahora debería hacerlo, lo voy a hacer con más cuidado. Voy a entonces primero que se representan los vectores, porque ahí se va a poder relacionar bien las cosas, si no, no lo van a entender bien. Entonces, ya que estamos un poco más expertos, voy a ver esta figura, y voy a hacerlo con esta figura primero, y después lo hacemos en la pantalla. Entonces vuelvo a colocar ángulos, ok, ahí estamos, voy a colocar un ángulo grande acá, ok, y vuelvo a subir esto hacia acá. Ahí estamos bien. Entonces fíjense, primero que nada, cuando yo muevo phi, eso tiene que estar en la dirección phi unitaria. ¿Están de acuerdo ahí? ¿Sí? Entonces eso genera un phi unitario. Entonces eso, cuando lo muevo así, hace que el phi unitario sea parecido al que teníamos antes, estuviera así. Phi unitario, se mueve como si fuese cilindro. ¿Ok? Sin embargo, ahora el problema está que si yo fijo R, ¿ok? Y muevo phi, hago un pedacito de circunferencia, una circunferencia, ¿cierto? Pero si ahora muevo teta, ¿qué es lo que hago ahora? Si R está fijo, genero entonces un pedacito de esfera. ¿Ok? ¿Sí? Es una esfera. Ahora un círculo, si quieren, así, y el otro es un círculo así. Si uno, eso para distintos, digamos, para distintos teta, genera exactamente la superficie. Está avanzando. Por lo tanto, phi es igual que antes, un cilindro así, pero teta va a ser un vector que va en la dirección que crece el ángulo, así que ese va hacia acá va teta unitaria, y así ya va phi unitario. ¿Ok? Piensan en la superficie en esfera, se coloca en la superficie en esfera, y uno es que me mueva en este plano así, ¿ok? Ese es phi unitario, y el otro es que se mueven entonces moviendo teta, que es moverse, pero ahora haciendo circunferencia hacia abajo. ¿Ok? Eso que hace como lugares geométricos, quizás debería ser una figura más bonita, lo que hace es que en realidad reticulamos la esfera así, con cilindros. Eso es tomar un teta fijo y muevo phi. Eso es, si quieren hago eso es fijando R y fijando teta, o si quieren fijando teta y muevo phi. Esto es para teta 1, para teta 2, para teta 3, etc. ¿Ok? ¿Etcétera? ¿Estamos bien? Con eso genero cilindros que recorren esto. Y cuando muevo al revés, cuando fijo phi y muevo teta, lo que hago es que entonces vamos a otro color, es simplemente muevo eso. De hecho, esta es la representación que usamos para el planeta. Esta sería moviendo, si quieren, bueno, no tan bonita, eso seguramente moviendo, si quieren, en este caso fijando phi, aquí phi 1, phi 2, phi 3, etc. ¿Ok? Cada punto del espacio de esta esfera está recorrido por dos ángulos. ¿Ok? Y esos son los ángulos que usamos para que tú me preguntaste, que era ese ángulo que había 25 grados, ese es el teta que lo están viendo seguramente con respecto al polo sur. Ya lo sé, porque es un grado, así que lo miden con grados, segundo y minuto. Pero el 70 nos está dando cuenta del grado teta, y el otro nos da cuenta en qué lugar tenemos en phi. ¿Ok? ¿Está bien? Y sobre esta esfera, no sé si es claro para todos, sobre esta esfera defino phi unitario que va en esa dirección, y defino teta unitario que va hacia abajo, porque lo mido con respecto al polo norte. Si lo mido hacia el polo sur sería hacia arriba, pero como está medio hacia abajo, hacia acá va teta unitario y hacia allá va phi. ¿Ok? Cada punto del espacio tengo teta y phi. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Y si ahora muevo R, ¿qué se imaginan? ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué pasa si ahora muevo R? ¿Qué pasará con esta esfera si muevo el radio? Se agranda. Es la misma figura, simplemente es como tomar un globo, lo soplan y se estira. ¿Sí? Toman un globo, lo rayan, lo soplan y se estira. ¿Ok? Así que ese vector va en la dirección, aquí quedó feo, pero ese vector unitario va hacia afuera. Así que hacia acá sería R unitario, sale siempre radial, aquí quedaría algo así, no se ve tan bien, pero quería así. Quería un vector que apunta hacia afuera. ¿Está bien? Hasta ahí está clara la superficie, porque ya tengo mis vectores de base con los cuales voy a representar todo. ¿Ok? ¿Sí? Este es ortogonal. Sí. Sí. ¿Quieres que te... Ok, te voy a dibujar solo por tu pregunta e inquietud. Voy a volver acá, pero solo por tu pregunta voy a resolverla por un sistema de coordenadas no ortogonales. ¿Ok? Imagínate que voy a hacerlo en un plano para que sea más fácil y entiendas lo que quiero decir. Si tomas, imagínate el plano, tomas X, Y.
Y voy a definir lo que llamamos coordenadas curvilíneas U y B. ¿Ok? Y lo que hago es que me doy una función cualquiera. Tomo U fijo y muevo B. Si haces eso, te va a dar una curva así. Y ahora hago lo mismo. Tomas U fijo y muevo B. Me da así. ¿Ok? ¿Sí? Fijo unas coordenadas y muevo la otra. Fijo una coordenada y muevo la otra. Si quieres, esto es para U1, U2, U3, y eso es para B1, B2, B3. Voy a terminar ya, simplemente no termina esta idea. Entonces, si ahora te paras, por ejemplo, en este punto que está acá, el vector aquí fue fijando B, así que acá movió, así que el vector unitario apunta hacia allá. Y acá el vector B unitario apunta hacia allá. Y si te fijas, el ángulo no es 90 grados. Va a depender cómo ocupes tu sistema de coordenadas como representante del espacio. Las coordenadas que usamos nosotros, y quizás vamos a llegar hasta aquí en la clase, van a ser como estas que están acá, que son ortonormal, simplemente para que sea más simple. ¿Okay? Pero uno puede resolver problemas mucho más complejos. Por ejemplo, piensa en los fluidos. ¿Okay? O piensa, no sé, si hay un terremoto, cómo se deforman los materiales. ¿Okay? Bien, vamos ya entonces hasta aquí, salvo que haya preguntas. ¿Sí? Solo un segundo, pregunta. ¿Para dónde apuntaba cada comentario que me decía? Ok, el teta hacia abajo, el otro hacia allá y el otro hacia afuera. Bien, traté de mover. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nos vemos el lunes. Esa la está, ¿ves? ¿Cómo? Esa la va. No, yo tengo una reunión. Ok, pues veamos si me encuentro. Puedo hacer un gasto, pero tiene razón. Pero bueno.